¿Nadie tiene preguntas? Profe, Sí, yo en cuanto a la práctica 4 sí. estaba viendo el ejercicio uno que tenemos que indicar si es temple, normalizado, tempering, entre Bueno, varias opciones. ahora la miramos, ¿no? La práctica normalmente que yo tomo en los parciales, creo que también la he subido, es analizar una pieza. Este año, debido a que no tuvimos clase, es complicado tratamientos térmicos, no le voy a tomar ese tipo de práctica. Vamos a tomar algo mucho más sencillo, algo parecido a lo que está acá en esta práctica, mucho más sencillo. Aprovechen, porque aprovechen esto. La práctica de que se va a basar en el parcial, digamos, yo les voy a preguntar qué tipo de tratamiento térmico harían para una pieza, por ejemplo, supongamos una pieza que esté sometida a fatiga. ¿Qué tipo de tratamiento térmico harían? ¿Y por qué? ¿Alguien me puede dar respuesta? ¿Nadie? ¿Hola? ¿En teclado? ¿Puede ¿Por ser? qué? ¿Por qué? Sí, Juan. Necesito un poco más de tiempo para eso. Y un poco más de estudio. Por eso, de tiempo efectivo. Porque, ¿qué pasaba cuando yo hacía el temple? ¿Qué pasaba con la estructura? Se comprimía. ¿Mm? Porque tenía un aumento de volumen. ¿Se acuerda que estaba entre el 4 y el 6%? El aumento de volumen debido al tipo de cambio de estructura, que no podía pasar a una BCC. Entonces, esa estructura comprimida, principalmente en la superficie, hace que me sea más difícil que una fisura se traslade hacia el interior de la pieza. ¿Recuerdan el eje que yo les había dibujado? El cual una fisura que esté en la parte traccionada de ese eje, la fisura se traslada fácilmente, pero si está en la parte comprimida, no, le cuesta mucho más. ¿Está? Entonces, al tener una estructura efectivamente comprimida, me ayuda muchísimo al tema de la fatiga, principalmente en la superficie. Y yendo al problema que me preguntaba Facundo, Profe, pero la pregunta va a ser así o más específica, digamos, en el sentido de que habían distintos temples y, por ejemplo, sí, la sí, cementación también ayudaba sí. al límite de la fatiga, entonces no sé qué tan profundo hay que ir en la respuesta. Eh, sí, la cementación ayuda dependiendo si está sometido a desgaste o no, también. Claro, Ojo, pero aumentaba en la superficie. en la superficie. Pero si no está sometido a desgaste y solamente a flexión, más vale hago un temple Claro, total. claro, claro, porque el núcleo te quedaba blando. Claro, exactamente. Sí, tienen que dar una justificación, va a ser decir qué tipo de tratamiento y dar una justificación. A lo mejor, que sé yo, una vez, por ejemplo, me pasó que yo lo había pensado de una forma, una pieza era, y resulta que había otra forma, con otro tratamiento térmico, que se podía hacer también. No me había dado cuenta yo y obviamente se lo puse bien a los que lo hicieron de esa forma. A lo mejor yo lo pienso de una forma y ustedes encuentran otra. Pero no, los ejercicios que hice ahora no creo que haya muchas opciones para poner. Recuerden lo que tienen que ver. ¿Qué esfuerzo están sometidos?
el costo de la pieza, ¿m? Principalmente, y la cantidad de piezas que voy a elaborar. ¿Está? Si yo voy a hacer una pieza sola, pero es extremadamente cara, ¿y qué tipo de temple voy a aplicar? Arríesguense, total, acá no hay nota, así que se pueden arriesgar sin ningún problema. Si no tienen micrófono, pueden escribir también, no hay problema. Repetí, profe, las opciones. Tengo que hacer un temple, templar una pieza, ¿m? De la cual voy a fabricar una o dos, como mucho. 3, pero son extremadamente caras. ¿Qué temple voy a aplicar? ¿La pieza es importante? Y si es cara, es importante. Nitruración. Temple, estamos hablando de temple. ¿Se acuerdan los 3 temples que había? Un martempering. Un martempering, austempering. Teníamos el austempering, teníamos el martempering y teníamos el temple de enfriamiento continuo. El temple de enfriamiento continuo nunca sabíamos qué tipo de estructura íbamos a tener perfectamente, entonces lo íbamos a hacer para piezas que sean económicas, normalmente. Un temple, un austempering, ¿en qué caso lo íbamos a usar? Pieza sometida a fatiga. No. ¿Qué necesitamos en los austempering? Necesitamos tener piezas que tengan tenacidad. ¿Está? Acá, supongamos que es una matriz, no necesito tener tenacidad. Una matriz, ¿qué necesito tener? Resistencia al desgaste. Entonces, ¿qué lo voy a hacer? Lo que dijo Gaspar, un martempering. ¿Sí? Es un tratamiento térmico caro, pero no importa, porque la pieza, digamos, es una pieza cara. No me interesa lo que yo vaya a gastar en el tratamiento térmico. Y además son pocas piezas y muy caras. ¿Está? ¿Se entiende cómo tengo que ir pensando? Profe, Sí, eso en el apunte no está no, especificado. ¿Está no, en las diapositivas o...? no. Ah, porque yo en clase Está tampoco la anoté. está en entender un poco cómo es cada tratamiento. Claro, no llego Vamos a a la hacer parte algo, vamos a hacer algo. de... Lean bien, porque me parece que les está faltando leer más y entender más cada tratamiento térmico. Y el miércoles, en forma presencial, hacemos un par de ejercicios. ¿Está? Yo después voy a publicar la consulta del jueves y el miércoles, que yo a partir de las 5 estoy en la escuela industrial. Bueno, profe, dale. ¿Mm? Profe, yo te contesté lo de fatiga para la Austempering porque estaba así en un apunte, no sé si, no creo haberle errado resumiendo, pero Si el de está en el comport- apunte, está mal. el de tratamientos. Si está eso en el apunte, está mal, lo tengo que cambiar. Digamos, no es... No, lo principal de la fatiga es el temple, digamos, la martencita. Obtener martencita yo, como estructura. No obtener vainita. Porque la vainita no es buena en el tema por la cantidad de cementita que tengo. Pero sí es buena para el tema de la fatiga. Esa cementita que tengo adentro de esa ferrita. ¿Sí? Y además, Ok. recordá cómo es la transformación de la austenita. De la austenita, escuchá. De la vainita. Yo tengo un enfriamiento rápido y después tengo difusión, porque tengo transformación a temperatura constante.
cosa que en el temple no. Por eso en el temple, yo para obtener cierta cantidad de tenacidad, un poco más de tenacidad, tengo que hacer un revenido posterior. En el Austempering no necesito revenido posterior. Es el único temple al cual yo no le hago revenido. ¿Está? Sí. ¿Se acuerdan lo que es el revenido? Sí, no. Digan no, por lo menos. Así tengo idea. No, no. Bueno, lo que ¿se acuerdan de la gráfica esa donde yo tenía los tres parámetros reticulares, A, B y C? En el cual un parámetro reticular se alejaba mucho, los cuales tendrían que ser iguales si yo hubiese tenido una BCC. ¿Sí? Lo que trato de hacer es que ese parámetro C, que me queda mucho más grande que los otros parámetros, bajarlo un poco a través de la difusión de carbono. Eso es lo que hago con el revenido. Obviamente que no lo llevo igual a los otros parámetros porque si no, saco el tema del temple que hice, o sea, de la martencita que obtuve. ¿Tá? Entonces, de esa forma, bajo dureza, gano un poco de tenacidad. Profe, el revenido siempre va después de un temple. Siempre después del temple. Claro. ¿Mm? El único que va después del revenido es el nitrurado. ¿Para qué sirve el nitrurado? Cosa que tengo que cambiar en el apunte, está, pero no está como lo más importante, y es lo más importante, es para aquellas piezas que tienen un alto porcentaje de carbono, principalmente en la superficie, se les hizo un tratamiento térmico de temple, ya sea un temple completo o temple superficial, y entonces, si están sometidas por encima de los 250 grados, ese carbono se me va a difundir y voy a perder el temple. Entonces, lo que se hace es agregarle nitrógeno que formen nitruros con el hierro, y esos nitruros traban la difusión del carbono. ¿Está? Mi abuela, por ejemplo, cada vez que lavaba el cuchillo lo ponía arriba de la hornalla para que se seque más rápido y no se oxide. El problema es que cada vez que lo ponía arriba de la hornalla lo estaba haciendo un revenido. Entonces el cuchillo cada vez había que afilarlo cada vez más veces, más rápido. Obviamente yo era muy chico, no sabía eso. Ese cuchillo lo tengo guardado, pero no sirve más ya, por ejemplo. Así que traten de no poner los cuchillos cerca del fuego. Profe, Sí. ¿puedes repetir esa explicación? ¿Del revenido? ¿O de cuál? Pará, ya me perdí. Perdón. No, que dijiste que si estaba sometida por encima de los 250 grados. Ah, sí. Si está hasta 250 grados, por ejemplo, yo hago una cementación. Un minuto. Hago una cementación. ¿Qué hago con esa cementación? Incorporo carbono en la superficie. Vamos al tema de cementación. Podría tener un acero que ya tenga carbono, pero vamos a otro. Después que hago esa cementación, ¿qué voy a hacer? Un temple. ¿Qué tipo de temple? Temple superficial. O temple a la llama o temple por inducción. Luego que hago ese temple, siempre que hago ese temple, siempre que hago un temple, aunque sea superficial, después hago un revenido. Pero ahora esa pieza, normalmente pasa mucho en los engranajes, está sometida a temperatura, está por encima de los 250 grados trabajando. Entonces, si trabaja por encima de los 250 grados, debo agregarle nitrógeno para que forme nitruros con el hierro y estabilicen el carbono, para que ese carbono no se me difunda y no se me vaya. O se me va dentro de la pieza o se me va al aire, se me combina con el oxígeno. Obviamente que no puedo trabajar la pieza hasta cualquier temperatura, más o menos son 550, 560 grados. Por encima de los 500 grados ya se pierde igual. Es muy difícil retener ese carbono. Normalmente lo que dice en el cuadernillo es que la nitrulación me da dureza, sí, me da dureza. Me da resistencia a la corrosión, sí, me da resistencia a la corrosión. Pero no es lo que yo estoy buscando con la nitrulación. Con la nitrulación principalmente lo que estoy buscando es establecer que el carbono
a esas temperaturas, a altas temperaturas, sea estable para que no se me difunda. Bien, gracias. De nada. Profe, entonces Sí. también va, o sea, va después de la cementación, la nituración. Se hace O sea, cementación, hago cementación, temple, revenido y lo último que hago es la nituración. ok, ok. Siempre. Perdón, profe. Que es, ah, dale, no, lo que usted acaba de decir, cementación para incorporar carbono, hago un Sí. temple superficial, dijo a la llama de inducción, sí, prevenido, y después, sí. por otro lado, sería para alto porcentaje de carbono en la superficie, si la pieza está por encima de los 250, el objetivo es que no difunda el carbono, se le aplica nitruro, eso tiene como Se le objetivo... aplica nitrógeno. se le aplica Se aplica nitrógeno. nitrógeno que forman nitruros. Perfecto. ¿Por qué especifico con esto? Porque hay que diferenciar la nituración de la carbonituración. En la nituración, lo que hago es desdoblar la molécula de amoníaco, NH3, para incorporar ese nitrógeno en la pieza. Y ese nitrógeno forma nitruros con el hierro. En la carbonituración, lo que hago es agregar nitrógeno y carbono en el mismo momento que hago la cementación. Lo único que el porcentaje de nitrógeno es muchísimo más inferior que en la nituración. Y entonces el nitrógeno no puede formar nitruros, sino que está en solución. Y ahí, en la carbonituración, sí lo estoy agregando para darle resistencia al desgaste en la superficie. ¿Se entendió? ¿O fue difícil? Algo, lo que llegué, lo que llegué a notar. Sí. La diferencia entre nituración y carbonituración. Nituración forma un nitruro. Carbonituración entra el nitrógeno en solución. Perfecto. ¿Qué significa que entra el nitrógeno en solución? Que no llega a formar nitruros con... ¿Sí? Nombrame un elemento que entre en solución en el acero. ¿De qué cuadro sos, Gaspar? ¿Cómo? ¿De qué cuadro sos? De Boca. De Boca, encima sos de Boca, pucha, hermano. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Nitrógeno, oxígeno, boro, carbono, hidrógeno. ¿Qué son? Son átomos que pueden entrar en forma intersticial. Y los principales son el carbono y el nitrógeno, que entran en forma intersticial. Eso es entrar en solución en la red de hierro. ¿Está? Entonces meto ese átomo de nitrógeno en la red de hierro para deformar la red de hierro y darle mayor resistencia, principalmente al desgaste. Pero como es tan pequeña la cantidad, entra en solución, no llega a formar nitruros con el hierro. Y como es muy pequeña la cantidad que yo estoy poniendo, la puedo poner en el momento que se realiza la cementación. Diferente es la nituración, donde yo busco otra cosa. No busco la resistencia al desgaste, sino busco la resistencia a alta temperatura. ¿Se entendió? Mastiquen un segundo, aguanten un segundito. Ahí vengo.
¿Se entendió? Lo de nitruración y carbonitruración. Sí, Le doy ejemplos para que sea más fácil. Nitruración principalmente se usa en engranajes en máquinas que estén, obviamente que trabajen a altas temperaturas. Es lo que más he visto yo. Carbonitruración, siempre doy el mismo ejemplo, no sabía dónde, en mi vida había visto nadie que haga carbonitruración y digo, ¿dónde se usará la carbonitruración? Hasta que una vez fui a hacer un trabajo a Chevrolet y me encontré unos compañeros de estudios míos y les comentaba, no sé por qué salía ese tema, y ya todas las llaves todas las partes, las partecitas de la cerradura de un automóvil son carbonituradas. ¿Mm? Porque se parte de un acero de muy bajo carbono, normalmente un 1005, menos que un 1010, para poder, todas estas partecitas se hacen por estampado en frío, o sea, se sacan por estampado en frío de la chapa, y el tema es tener bajo carbono para tener menos potencia en las máquinas donde yo estoy extrayendo esas piezas. Pero obviamente, imagínense la cerradura de un auto está constantemente sometida a desgaste. Entonces lo que se hace posteriormente, hacer un carbonitrado para darle mayor resistencia. Y después que hago el carbonitrado, le tengo que hacer un temple, obviamente, porque con la incorporación de carbono y nitrógeno solamente, no elevo la dureza. Entonces le hago un temple y después un revenido. ¿Se entiende? Profe, ¿puede repetir en qué piezas se hace la carbonitruración? Las cerraduras del auto, si vos abrís, sacás la cerradura del auto adentro, hay un montón de piecitas muy chiquititas que hacen todo un movimiento mecánico. Esas piezas son carbonituradas, porque obviamente están sometidas constantemente al desgaste. Para poder fabricarla, la fabrico de un acero con muy bajo porcentaje de carbono porque se hace por estampado. El estampado, después lo van a ver en procesos 2, es un proceso por el cual yo extraigo una pieza de una chapa a través de un golpe con una matriz. Pero, ¿por qué uso bajo carbono? Porque al tener menor porcentaje de carbono, son menos duras las placas, más fácil de que no se me fisuren, y menos potencia en las máquinas que yo voy a usar para sacar esas piezas. Pero después le tengo que dar una resistencia al desgaste. Entonces, por eso le hago ese carbonitrado y después le hago el temple y revenido. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ¿querés que veamos, Facundo, el ejercicio 1 que vos decías que no entendías? ¿Querés que dale, sí, lo... porque en el apunte hay unas gráficas que te muestran la Austemperin, el Martemperin, pero no son las mismas que están ahí en la Ahí lo práctica, pongo. entonces... Práctica. ¿Por qué no me aparece? A ver. Esperen que en vez de aparecerme en la práctica me apareció cualquier otra cosa. Me apareció en los archivos. Vamos de nuevo.
No me aparece, no sé por qué no me aparece el archivo que abrí. A ver. Fede, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Más? Mientras tanto, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. No, profe, porque recién ahí en el grupo nuestro de la comisión estábamos debatiendo si se podía pasar el parcial para otra fecha, tipo para la semana que le siga el parcial, y la Ujú. mayoría estaba de acuerdo. Yo te quería consultar si existía la posibilidad de pasarlo y si se podía organizar algo como para ver qué se podría hacer. Más que nada porque todos coincidimos que tenemos muchos parciales y estamos La todos... única del tema es que si los paso pierden la primera mesa. Sí, profe, hicimos una votación, o sea, pusimos eso, hicimos una votación y la mayoría estuvo de acuerdo en que igualmente se pase. Está bien, pero no me sirve la mayoría, me sirve que el 100% esté de acuerdo. Si hay uno que no esté de acuerdo, ya no puedo. ¿Me entendés, Milagro? Ese Y es Sí, el esa obvio. problema. persona que no está de acuerdo tendría que rendir en esa mesa, como para decir, bueno, que No puedo justifique hacer que... no puedo hacer dos exámenes. No, no. eh, Eh, sé que hay chicos que ya me dijeron que querían aprovechar la primera mesa, que no querían perder esa primera mesa. El problema es ese, lamentablemente. Claro, profe. El tema es que la mayoría que estamos haciendo ahora las materias de primer cuatrimestre de tercero, Sí, sí. y hay algunos también que están haciendo comer, o sea, esa semana rendimos 4 parciales. Y Mm. nosotros sabemos que este parcial de tecno es bastante pesado y complicado los temas de entender, capaz más que el primer parcial. Entonces, Ujú. bueno, también más que nada por eso queríamos tener un poco más de tiempo para entender mejor los temas, que encima tuvimos pocas clases y hay muchas cosas que tenemos que como que entender nosotros solo, capaz. Y nos va a costar más tiempo que si tuviéramos tenido clases seguramente. Eh, lo único que les puedo proponer es ponerlo en el campus. Pero si ya me escribe una persona que me escriba que no, es no. Ese es el tema. Ya hay 3 personas que me habían dicho la otra vez que querían aprovechar la primera mesa. Entonces, no puedo hacer dos exámenes distintos. Y no. Sí, los entiendo. Es complicado. Pero bueno. Claro, el tema es que la mayoría de la comisión está igual. Hay muy Ujú. pocas personas que quieren rendir en la primera mesa. Sí, creo que en la votación que hicimos 3 personas votaron que no y 60 que sí, una cosa así fue. Se ve que son las 3 que me hablaron a mí, probablemente. Eh, Claro, o sea, yo lo que veo también, profe, es como, o sea, pero salimos perjudicados, 60 personas o 3. Pero bueno, obviamente sí es un tema de la mayoría eh, también. sí, sí. El tema es que pero más de 3 parciales del mismo cuatrimestre no pueden tener en una semana. ¿Tienen 4 del mismo cuatrimestre? ¿Son los 4? No, No, el en mi de caso, profe, comercial. las mesas flotantes de estas semanas, por los paros se pasaron todas a la semana que viene y eso también se juntó a la semana de Claro. después. Si yo tengo el martes, tengo mesa flotante, sí, de tecnología. Claro, rinden flotante. ¿De qué rinden? ¿De termo? ¿O de qué? La flotante. No, yo tengo de cuatrimestre que me quedó una. Ujú. Sí, no, profe, si bien no son materias que quizás son de tercero, eso obviamente que no se justifica que se pase un parcial porque uno tenga que rendir una materia de otro cuatrimestre, sino que ya la mayoría de la comisión está de acuerdo que se quiere pasar. Entonces, como la mayoría de las materias, o al menos la Sí, sí, ideología te entiendo, Alejo, pero de la acá no es carrera, una cuestión es así. no es solo una cuestión de mayoría, es una cuestión de que todos estén de acuerdo. Y si hay 3 personas, ya sabemos, sobre 60, son 120 ustedes. Y ya hay 3.
Ya tengo 3 personas que no quieren pasarlo y no les conviene. Sí, lamentablemente no es una cuestión tan democrática tampoco. Porque si fuéramos a la democracia pura, son mayoría al pasar el examen. Ese es el tema. ¿Me entendés, Alejo? No, sí, profe. No, sí. Por obvio. eso no, digamos, por eso a principio de año pasa que este cuatrimestre está bastante complicado con el tema de los paros, con todo lo que está pasando. Por eso decidí no tomar la práctica digamos, si yo lo tomara el primer parcial que tomé el año pasado, no lo resolvía nadie, te puedo asegurar. Y si yo tomaría el segundo parcial de lo que tomé el año pasado, menos lo podían resolver. Por eso los ejercicios los he bajado, por eso muchas preguntas son mucho más suaves, porque es un tema complicado y es un tema que no lo pudimos ver. El parcial va a ser mucho más sencillo de lo que los chicos que han rendido el año pasado. Chicos que están recursando la materia, ya lo han visto que es mucho más sencilla los parciales que estoy tomando. Muchísimo más sencillo. Son mucho más fáciles. ¿Qué sé yo? No les puedo decir nada. Déjenme charlar con los otros docentes a ver qué opinan. Pero mi opinión es esa. Yo no tengo ningún problema en pasarlo. Más, otro año lo hemos pasado con Janine, donde todos estuvieron de acuerdo de pasarlo. Y obviamente el recuperatorio quedó en la primera mesa y bueno, la primera mesa la perdieron. Acá pasaría lo mismo. Pero bueno, no muchos están de acuerdo en perder la primera mesa. Ese es el problema. ¿Está? Déjenme charlarlo, cualquier cosa lo publico. Si se acaba la reunión acá, ya les digo que hago una nueva y la publico. Seguimos. ¿Está? Ahí está, ahí pude. Bueno. Ahí ven la práctica. ¿Cuál era la pregunta? No, era cuando abajo dice indicar, digamos, de qué son las curvas. Sí. En el apunte hay una curva que te muestra el Austen-Peyrin y el Marten-Peyrin, pero no son exactamente las que están ahí ilustradas. Entonces no sabía, Acá no hay ninguna ilustrada. claro, y cómo las identifique, digamos, cómo analizás Acá tendrías que dibujarlas vos. Yo lo dibujé el otro día. ¿Querés que la hagamos de nuevo? Lo hago de nuevo, no tengo ningún problema. bueno, sí, sí Dale. puede ser. Perfecto, no hay problema. Vamos a empezar con el temple. Si yo les pido un temple, vamos a empezar por el distinto. Recuerden que para cada tipo de acero yo voy a tener 2 gráficas. Una de isotérmica, o sea, donde tengo transformación a enfriamiento continuo, que es esta, y otra anisotérmica. A transformación a enfriamiento temperatura constante. Y otra a enfriamiento continuo, que es la anisotérmica, que sería esta. Obviamente que yo les voy a indicar cuál es cada una en cada caso. Si yo les indico temple, el temple va a ser este. ¿Está? Donde yo voy, en este caso tengo la velocidad crítica porque estoy pasando tangente a la curva. Y esa velocidad crítica es la menor velocidad de las más, digamos, más veloces que tendría yo para enfriar el material. ¿Por qué trato de tener la menor velocidad? Porque de esa forma me voy a asegurar de que no se me generen fisuras en la superficie, principalmente. Leyeron el apunte que tengo tensiones térmicas, tensiones por contracción, que sería por la diferencia de volumen. ¿Está? Entonces, para evitar esas fisuraciones, trato de tener la velocidad más lenta en el enfriamiento, en el temple. ¿Se entendió? Sí.
Normalizado. El normalizado es uno de los recocidos que tiene la velocidad de enfriamiento más rápida. Entonces, un normalizado yo puedo estar más o menos por acá. Ahí voy a tener un normalizado. Este es mi normalizado. En enfriamiento continuo, pero puedo tener un normalizado por acá. Que este es un normalizado de tipo isotérmico. La diferencia es que este normalizado es mucho más caro que este, obviamente, porque este tengo que enfriarlo, ponerlo en un baño de sales, o lo puedo enfriar directamente en el baño de sales, o en un baño especial. Ahora ya no se usan más sales porque eran muy contaminantes, ahora se usan polímeros, y además se pueden reciclar esos polímeros. Entonces, yo puedo tener acá un normalizado. ¿Y qué es lo que yo quería obtener con este normalizado o con este, con cualquiera de los dos? Normalizar el tamaño de grano. Y recuerden que el normalizado es el recocido con el enfriamiento más rápido. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora vamos al Austenpering. El Austenpering, ¿qué quería obtener yo como estructura? Vainita. Los anteriores. En el temple, ¿qué estructura voy a tener? Martensita. Obviamente. Recuerden que para decir que está templado, tengo que obtener por lo menos un 50% de la estructura sea martensítica. En el Austenpering, en el normalizado, perdón, ¿acá qué voy a obtener? Y acá voy a obtener de todo. Acá voy a obtener perlita, un poquito de austenita retenida, un poquito de vainita, un poquito de martensita, hay de todo. Esa es la diferencia con el normalizado isotérmico, donde la transformación es a temperatura constante. Entonces acá solamente voy a obtener perlita, en este caso. ¿Cuándo voy a usar uno u otro? Y dependiendo del costo de la pieza y dependiendo de la importancia de esa pieza, obviamente. ¿Está? Por ejemplo, la gente de Francovis, que fabrica bridas para petróleo, son elementos relativamente caros, pero muy importantes, digamos, porque no pueden tener falla, porque no pueden haber en un oleoducto una pérdida por fisuración de esa brida. Entonces hacen un tratamiento de normalizado isotérmico. ¿Cuándo aplico esos normalizados isotérmicos? Por ejemplo, cuando tengo piezas, como sea en el caso de Francovis, que fueron deformadas en caliente. La deforman en caliente, la pieza la tiran a un costado y ahí queda y se enfría como se enfría. Pero el disco donde yo parto tiene un espesor uniforme. Pero una vez que transformo ese disco en una pieza con una forma, va a tener distintos espesores. Entonces cada espesor se va a enfriar con una distinta velocidad. Obviamente que el que se enfríe con velocidad más rápida que el otro va a tener un tamaño de grano menor. Entonces si yo quiero maquinar, me voy a encontrar con zonas duras y zonas blandas. Entonces lo que quiero tener es una estructura de tamaño de grano perfectamente homogénea. ¿Se entendió? Sí. Bien. Austenpering. Austenpering, yo quiero obtener 100% vainita. Bueno, acá puedo obtener 100% vainita en esta estructura, en esta gráfica. Esto es comienzo de transformación vainítica, fin de transformación vainítica. Imposible. Tendría que ser una cosa media extraña yo. Voy a obtener vainita, por ejemplo en esta curva, y parte martensita de la austenita que me quedó. Entonces, si quiero obtener 100% de vainita, la única que me queda es venir acá. Y ahí obtengo 100% de vainita. Recuerden que tengo una vainita superior y una vainita inferior. La vainita superior voy a tener un enfriamiento más lento, con un tamaño de grano más grande,
Y la vainita inferior va a tener un tamaño de grano más pequeño. ¿En dónde va a estar esa diferencia? Principalmente en este enfriamiento. Cuanto mayor sea el enfriamiento que yo esté haciendo, más pequeños van a ser los tamaños de grano. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Recocido isotérmico. Acá me está indicando dónde tengo que hacer el recocido. En el normalizado no me indicó. Entonces, si no me indica, yo lo tengo que graficar en las dos gráficas. Porque normalizado puedo hacerlo acá o puedo hacerlo acá. Si solo me dice normalizado y no me indica el tipo de pieza, va en cualquiera de los dos. Isotérmico, sí o sí va a tener que estar acá arriba. Entonces, voy a enfriar por acá. Transformación a temperatura constante y enfrío. Este enfriamiento posterior es cualquiera. Total, ya está. Ya no tengo más nada que se transforme. Si ahí pasé el final de la transformación, la curva de final de transformación. ¿Está? ¿Qué voy a obtener acá? Y una perlita gruesa, muy probablemente con parte de austenita y parte de ferrita. Por lo que me dice la gráfica en función del tipo de material que yo vaya a obtener. ¿Cuándo hago un recocido isotérmico? Y por ejemplo, si yo tengo una pieza que fue templada y quedó mal el temple, como me doy cuenta, recuerden, a través de un ensayo de dureza en toda la superficie, hago varios ensayos de dureza y veo que la dureza no es uniforme. Entonces tengo que sacar ese tratamiento térmico para volver a realizarlo. ¿Cómo lo puedo sacar? A través de un recocido. Si la pieza es importante, hago un recocido isotérmico. Importante principalmente, hablamos siempre de plata, obviamente. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien, martenpering. Martenpering, ¿qué obteníamos con martenpering? Es otro temple. Volvemos a obtener martensita. Pero en este caso, lo que quiero hacer con este tratamiento térmico de temple es que la dureza sea lo más uniforme entre la superficie y el centro de la pieza. ¿Cómo hago eso? Enfrío lo más rápido posible, mantengo la temperatura por encima de MS, esta es MS y esta es MF, o sea, comienzo de transformación martensítica, fin de transformación martensítica, mantengo la temperatura lo mayor tiempo que pueda y luego enfrío. De esta forma trato de unificar la diferencia de temperatura entre la superficie y el núcleo. ¿Sí? Genial. ¿Algo más? No, genial. ¿Estuvieron viendo algo más de esta gráfica, de esta práctica? El 2, a ver, veamos. Esta gráfica, ¿qué tipo de enfriamiento tengo acá? Anisotérmico, perfecto. Tengo enfriamiento continuo. ¿Está? Y esta es la isotérmica. En la anisotérmica, cada curva me tiene que dar una dureza. Es la única forma de saber la dureza. Lo que ustedes tienen acá abajo es la dureza en Rowell C. Supóngase, variedades Vickers. Bueno, estos son Vickers. El Vickers es dividido 10. O sea, estos serían 20 Rowell C, 22 Rowell C, 23 Rowell C. Estos sí son Rowell C. 34 Rowell C, 53 Rowell C, 58 Rowell C, que es lo máximo que un 4140 puede alcanzar. ¿Está? Cada una de estas curvas me está indicando una severidad de enfriamiento.
agua, aceite, aire o el horno mismo. ¿Sí? Esto es vainita. Y abajo sería martensita. Esto acá tendría martensita. Exactamente. Esta es la curva de comienzo de transformación martensítica. La de final no te lo indica porque muy probablemente esté por debajo de la temperatura ambiente. ¿Está? Ese es un problema. ¿Qué pasa cuando está por debajo de la temperatura ambiente? Y siempre me va a quedar martensita retenida. Martensita. Austenita retenida, perdón. Que no se me va a llegar a transformar. ¿Sí? Quedan 7 minutos más o menos Lamentablemente, como la facultad, la universidad no paga más, no pagó más a Google, tengo que crear constantemente una nueva. Así que ahora cuando se termine esta, creo una nueva y la subo al campus, el link. ¿Está? Así seguimos, cuando se corte. No sé, ¿de esto hicieron algo más? ¿Vieron algún otro ejercicio de acá? Bueno, acá me habla, por ejemplo, Profe, sí. la austenita retenida quedaba retenida en las agujas de la martensita. O en, o en No, algún tope de queda. los límites. Sí, los límites de grano de la martensita quedan. Quedan lagunas de austenita entre la Ok. martensita, en realidad. Si lo miramos a microscopio. Ok. Lamentablemente, en la mayoría de los casos queda austenita retenida. Por más cuidado que tengamos, no nos vamos a librar nunca de tener austenita retenida. Una cosa que me olvidé decirles, aclararle acá, del Martenperi. El Martenperi, recuerden que es la única gráfica que pueden dibujarlo en cualquiera de los dos. Porque a temperatura constante no tengo transformación. Por eso lo puedo dibujar en el anisotérmico o en el isotérmico. También lo puedo dibujar acá. ¿Está? En cualquiera de los dos que yo lo dibuje, se los voy a considerar bien. Ahora, el Austenperi no, porque yo tengo transformación a temperatura constante y el único lugar donde voy a tener transformación es en el diagrama isotérmico, no en el anisotérmico. En el anisotérmico la transformación es de enfriamiento continuo. ¿Está? Genial. Bien. Sigamos viendo. Acá. Explique cómo trataría térmicamente el acero en estudio. Bueno, faltó 4140. Acá faltaría el 41. Para obtener la estructura siguiente. Ferrita proeutectoide y perlita. ¿Qué me quiere decir con eso? Perdón, profe, ¿cuál modificó el H? Sí. ¿Qué le agregó? No, acá es que en el acero en estudio el 4140. Faltaba el 41, el 40 adelante. Porque el acero que estamos viendo es un SAE, viste que dice 40 nada más. Un SAE 41, 40. Donde
40 indica el porcentaje de carbono, que es 0,4% en este caso. ¿Está? Ferrita producto ictoides. ¿Qué me está diciendo que tengo ferrita producto ictoide? Ya sabemos que es un hipoictoide. Sabemos que el 4140 es hipoictoide porque tiene este porcentaje de carbono. ¿Está? ¿Dónde voy a tener ferrita producto ictoide? Y perlita. Dividamos el gráfico entre 3. Vamos a este. Tenemos esta parte, 1, 2 y 3. Acá ya tengo vainita fina o martencita. ¿En qué parte voy a tener? Ferrita protectoide y perlita. ¿En el medio? En la de arriba. Acá. No, en la parte superior. En TA1 y C3. No, acá no. Después de 1. Recuerden que la transformación tiene que estar por acá abajo. Siempre por acá abajo tiene que estar. Siempre por debajo de A1. AC1. ¿AC1 qué es? ¿Cuál es la temperatura de AC1? La transformación eutectoide. Eutectoide, exacto. Pero voy a tener ferrita protectoide, voy a tener por acá arriba, cerca de AC1. Bueno, esto tendría que haber sido una. ¿Y qué tipo de tratamiento térmico es este? Tendría que salir un poco más recto esto. ¿Qué tratamiento térmico es este que estoy dibujando? ¿Y? Tiren cualquier cosa, lo que se le ocurra. Un recocido. Un recocido. Un recocido común. O sea, voy a tener un acero con unas condiciones de dureza bajas. Un acero muy dúctil voy a obtener. ¿Está? Ahora si quiero una vainita, ¿dónde voy a estar? Y voy a estar por acá abajo. Acá no está marcado, pero esto es comienzo de transformación vainítica. Y esto es comienzo de transformación martencítica. Así que tiene que estar en esta zona. Voy a enfriar, mantengo y enfrío. Ahí tengo un obtempering. Y obtengo 100% martencita. ¿Sí? Claro. Pues esto es comienzo de transformación, fin de transformación. Este enfriamiento posterior no me interesa. Y después me pide martencita. O hago un martenpering, pues no me dice qué tipo de, donde mantengo y enfrío, o directamente hago un enfriamiento continuo acá arriba. Son las dos formas de obtener la martencita. ¿Está? Tipos de enfriamiento. Para el recocido va a ser enorme. Para el austemperio, o sea, para la vainita, y voy a tener que tener un baño de sales para mantenerlo a una cierta temperatura.
Para el temple, voy a tener que enfriarlo o en agua o en aceite. Alguno de estos dos. Acá me dice, bueno, en agua. Recuerden que no es agua sola. Siempre se usa agua con aceite soluble o agua con algún polímero. Eso es principalmente que si yo sumerjo la pieza de acero en el agua, ¿qué es lo que va a provocar primero que nada? Una evaporación rápida del agua y una ebullición. Esas gotas de aire que se forman debido a la ebullición, que se pegan a la pieza, van a generar que en ese lugar no se endurezca. ¿Está? Entonces necesito incorporarle algo, como sea aceite soluble o un polímero, que se adhiera a la pieza, que moje la pieza. ¿Está? Y bueno, la vainilla, para obtener la vainita, obviamente tengo que dejarlo en un baño de sales. El mar tempering también tengo que dejar un baño de sales según este tiempo. Fíjense que el tiempo, acá tengo 10 segundos. Así que este tiempo de permanencia son segundos, nada. Deben ser 5 segundos. Se lo pongo en el baño de sales, cuento hasta 5 y ya lo tengo que sacar y ponerlo en el aceite o en el agua. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta o hacemos algún otro ejercicio? Perdón, profe, con lo que dijo recién del agua, no se coloca agua solo porque las burbujas, las gotas que se forman al vaporizarse el agua sobre la pieza hacen que en esa parte no se endurezca. Las burbujas se adhieren a la pieza. Sí. Y en esa parte no se va a endurecer la pieza. ¿Está? Necesito que se moje la pieza. Ya se me acaba, 1 minuto queda. Ya se corta. Ahora yo genero una reunión nueva y ya se la publico en el campus. ¿Está? Va, si quieren que sigamos con la consulta, si no, si están de acuerdo. Sí, ¿Seguimos? por favor, sí. Bueno, perfecto. Ya se corta, Sol. Cuando se corte, vemos. Si quieren, lo que podemos hacer ahora, cuando sigamos, podemos seguir viendo los ejercicios que están acá. Creo que el aro habíamos... Incremento para los finitos. ¿Cómo? No, perdón, Julián. No, como que se apagó la voz y no te entiendo lo que está diciendo. O sea, que Ahí quiero está, que en el escucho. apunte, el PDF, como que no aparece Sí. el Marten, Martemperín. Sí, el Martemperín y eso. tiene que estar, ¿eh? Por lo menos no lo había visto. Sí, tiene que estar seguro. O sea, en un PowerPoint sí. Ah, sí está. Pero como que en el PowerPoint está como más. El PowerPoint que estuvimos viendo los otros días, ese lo había hecho Janine porque esa parte la daba ella. Yo dije, si lo tengo que cambiar, nunca lo cambié. Es más, tiene algunas cosas que yo le agregué y Damián no lo subió. Ahora se lo voy a mandar de nuevo para que suba ese PowerPoint, donde yo le había agregado varias cosas. Y después hay un PowerPoint mío. Lo único que no llegamos a dar de ese PowerPoint es cómo se construyen las curvas de las S. Que me parece que está también en el apunte. Digamos, hay un apunte de tratamientos térmicos y termoquímicos. Y hay un apunte que empezamos el otro día, que es transformación de la austenita. Sí. En la PowerPoint de transformación de las austenitas está cómo se construyen las curvas de la S, que eso me parece que no está en ningún apunte. Es lo único que no está en los apuntes. Claro, porque ese PowerPoint tiene un poco de todo en realidad. ¿Cómo?
el PowerPoint ese tiene como un poco de todo. Sí, después también porque Janine en algún momento hacía una introducción, pero no, manejate con el mío. O sea, con el apunte del PDF. Con el apunte sí, y los PowerPoint dicen lo mismo del apunte, no hay diferencia. Gracias, profe. Bueno. El A ya lo habíamos hecho, me parece, ¿no? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Lo vuelvo a hacer. Ah, bueno, no es necesario que lo vuelva a hacer, así no perdemos tiempo, seguimos avanzando. El B también lo habíamos hecho. ¿Sí? El cálculo para la dureza, exactamente. Sí. Son aproximados. Obviamente que tiene que ser algo lógico, digamos. Si te tiene que dar, a ver, no me acuerdo ahora en dónde estábamos, de 1800 grados hasta 400 grados durante 30 segundos. Yo enfrío hasta 400 grados, que estoy por acá más o menos, durante 30 segundos. Ahí tengo 10, acá tengo más o menos, acá si acá tengo 100, acá voy a tener 70. Entonces más o menos 30 segundos voy a estar por acá, que recorrí, y después enfrío. ¿Está? Entonces, digamos, si acá tengo el 50%, acá voy a tener un 70%, un 30% de transformación vainítica, ¿está? Por eso lo que yo decía, 0,3 por la dureza de la vainita, más lo que me queda es martensita, 0,7, por la dureza de la martensita. Obviamente no estoy considerando que me quede nada de austenita retenida. ¿Está? Estamos hablando de un caso ideal. Los valores de dureza. El de la vainita, si me extiendo hasta acá, me va a quedar por acá más o menos unos 40 Rowell C. Acá voy a tener 40 Rowell C. Ay, bueno, hice cualquiera. 40 Rowell C. El de la martensita, si yo no le especifico, acá vemos que el máximo que da la martensita del 4140 es 58 Rowell C. Acá usaría 58 Rowell C. Si yo no le especifico, ustedes toman 65, que es la máxima dureza que puede alcanzar la martensita en un acero. Si no se acuerdan que tienen que tomar 65 y me preguntan, yo se los voy a decir. ¿Está? No se preocupen. Pero si se lo acuerdan, si yo no le especifico, la dureza, toman 65 Rowell C, que es la máxima dureza que yo puedo obtener. Bueno, determinar la dureza final de 40 Rowell C, indicar a su juicio tipo de tratamiento térmico, medio de enfriamiento, tiempo necesario y forma de enfriamiento. Luego concluir las transformaciones. Vamos a empezar por el final. Luego de concluir las transformaciones,
¿Cuál es el tipo de enfriamiento que tengo que tener? Te da igual. Me da lo mismo. Si yo ya no tengo más nada para transformar, se me acabó la austenita. Ya está. Lo puedo tirar ahí a un costado sin ningún problema. No lo voy a tirar dentro del agua. Obviamente porque todavía sigue a temperatura. Y me puede causar algún problema. Pero lo dejo ahí a un costado. Listo. Que le dé el aire, que le dé aire agitado, no importa. Ya no hay más austenita para transformar. ¿Está? Me pide 40 Rowell C. Pero no me especifica ni el tipo de material, ni el tipo de pieza. Bueno, el tipo de material sí, sé que es un 4140. Pero no me especifica el tipo de pieza. Si es una pieza importante, si no es una pieza importante. Supongamos que no sea una pieza importante, 40 Rowell C. Voy a estar entre la curva 2 y la curva 3. La curva 2 que es el enfriamiento en aceite y la curva 3 que es el enfriamiento del aire. O sea, voy a estar más o menos por acá. ¿Está? Tengo 40 Rowell C. ¿Cómo lo podría enfriar? Y para aire solo estoy muy lejos. Acá tendría que usar o aire agitado o algún aceite con alguna diferencia de densidad. Obviamente que lo que estamos viendo de tratamiento térmico es muy básico. Los tratamientos térmicos en enfriamiento normalmente se hacen tratamientos térmicos escalonados. ¿Y cómo son los escalonados? ¿Por qué llamo escalonado? Porque normalmente hago un enfriamiento en un aceite de alta densidad a temperatura. Normalmente están a 80 grados. Después bajo a otro aceite con otra temperatura, con otra densidad. Y así voy haciendo los enfriamientos. Para que no sea tan brusco. Lo que estamos viendo acá es si uno fabricara cuchillo, por ejemplo, donde es un elemento básico. ¿Está? Si lo quisiera hacer acá y conseguir los 40 Rowell C, ¿dónde voy a estar? Por acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo obtener una vainita. Me especifica el tipo de... No me especifica tampoco la estructura. No me especifica ni el tipo de pieza ni la estructura que quiero obtener. O sea, con la misma dureza puedo obtener o una vainita o una mardencita. ¿Está bien? Perdón, profe, si yo quisiera obtener una vainita, en el gráfico de arriba, ¿cómo lo dibujaría? En este gráfico, Sí, 100% vainita, sí, no puedo. No puedo porque comienzo transformación vainítica es este. claro, y el final sería el que está después del... Final es este. Eso, claro. Imagínate, tendría que ser una curva que sea una cosa así. O algo a temperatura constante que se dibujaría en el otro. Claro. Claro. Por eso, la única forma de conseguir vainita es en el isotérmico. Claro. No en el anisotérmico. Por eso, en ese caso, si el enunciado se modificaría y diría vainita, no daría lo mismo dibujarlo. En cualquiera de los dos tendríamos que ir en el isotérmico. No, claro. porque acá no te especifica el tipo de estructura. Claro, está. ¿Está? Medio de enfriamiento necesario. Acá lo dijimos, o aire agitado o lo pongo en aceite. Y acá, ¿dónde lo enfrío? ¿Dónde hago el enfriamiento del isotérmico? ¿Este no era el que decíamos que lo tirábamos por ahí al aire libre? No, lo tirábamos después que se transformó. Pero entre el punto 1 y el punto 2 tengo transformación. Ah, sí, a temperatura constante. Claro, ¿y dónde lo meto?
En el mismo horno si estábamos por acá arriba. Acá lo voy a meter, recuerdan que yo les hablo del baño de sales. Normalmente, bueno, algunos lugares lo siguen usando todavía a pesar de que son tóxicas, pero lo que se utilizan si no son baños de polímeros, que no son tóxicos y se pueden recuperar. Por ejemplo, Frankovic, que yo le decía que hacía normalizado isotérmico, antiguamente tenía baños de sales. Hoy tiene unos hornos de polímero, trajeron de Alemania, totalmente cerrado, no hay olor absolutamente a nada, y no contaminan, y ese polímero lo regeneran y lo vuelven a utilizar. O sea, cero contaminación tiene. ¿Está? Entonces, ¿yo qué hago? Saco el material, lo meto en el baño, se me va a enfriar a esta temperatura y después se me va a mantener durante todo este tiempo a esa temperatura. ¿Sí? Imagínense que acá tengo 100 segundos, acá debo tener, no sé, es logaritmo, acá tengo 1000 segundos, así que acá debo tener, no sé, 400 segundos, probablemente. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Estamos perdidos? Bien. Bueno, véanlo. El miércoles cualquier cosa, seguimos aclarando dudas. ¿Está? Perfecto, profe. ¿Qué otro ejercicio? ¿Quieren que hagamos otro? ¿Algo más? ¿Quieren preguntar algo más? ¿Quieren seguir leyendo? Y lo vemos el miércoles. Perdón, profe, me quedé con algo del ejercicio de recién. En el que dijo recién, baño de sales. Y si lo queremos, si lo dejamos enfriar en el mismo horno, era más arriba, ¿no es cierto? La parte recta. Cuanto más lento sea el enfriamiento, más cerca de la temperatura detectoide voy a estar. ¿Sí? Vos fijate que acá yo estoy enfriando, parto de 800 grados y lo estoy llevando a 400. Y en 400 mantengo la temperatura constante. En el horno acá, yo estoy a 800 y lo mantengo a 700 grados a temperatura constante. O sea, apago el horno, abro un poquito la puerta y ahí se mantiene durante todo este tiempo. ¿Está? Obviamente el tamaño del grano en un recocido va a ser bien grande. Porque estoy ayudando a disolver esos límites de grano con ese enfriamiento tan lento. ¿Sí? ¿Se entendió, Gaspar? Sí, sí, lo estaba anotando, por eso no. Ah, dale. Anotá tranquilo, no hay problema. Bueno, profe, yo me retiro y tengo que llevar otra clase ahí en la facu. Bueno. Pero bueno, nos vemos el miércoles y gracias por la El clase. miércoles yo ahora lo voy a publicar. El Dale, bárbaro. miércoles. ¿Eh? Genial. ¿Listo, chicos? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Lo que quieran? ¿Que quieran ver? ¿Me quieran preguntar? Lean bien todo esto, traten de leer lo más que puedan, también de comportamiento mecánico, obviamente. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Quieren que hablemos de algo más? ¿Que les diga algo más? ¿Me quieren preguntar algo más?
Hablo sobre algo. No, yo estoy buscando un power que no Dale. recuerdo cuál era, que era el verde, que en la Sí. clase que lo habíamos visto estaba el revelo de dureza y quería saber si lo habíamos cambiado. Porque después Lisandro en el otro Ah, profe dijo que lo iba a cambiar, iba a subir el corregido. Damián dijo. También. Ahora yo se lo voy a mandar. Ahora yo le mando el power que yo corregí para que suba ese. Bien. Saque el otro y suba ese. Listo. No recuerdo cuál era, por eso. O sea, la estética era verde, ¿no? Yo ahora le digo a Damián, pues tengo que charlar con él, justo estábamos preparando el parcial, así que tengo que charlar con él. Consulta, profe. Sí. Yo ya había preguntado, pero los compañeros me dijeron que los lunes no había. En caso de pasar un parcial a un lunes, si tuviéramos aula, ¿también se perdería igual la primera mesa? En vez de pasar de un jueves al otro jueves. Imposible que lo pueda poner un lunes. No tengo aulas. Necesitaría 2 aulas grandes, no consigo. Así que es imposible que vaya a poner un lunes. Además tenemos menos tiempo. Sí, eso sí. No. Si lo paso un jueves. Sí o sí. Aparte de la semana esta, ¿se habla de otro paro más? Lo que se habla es que junio no se va a dar clase. Ahí está complicado. En todo el mes. La miércoles. Espero que se llegue a un acuerdo. Espero que se llegue a algún acuerdo porque realmente así no se puede seguir. No sé qué pasó en Buenos Aires con la UBA, porque la UBA no había comenzado las clases en su momento. No sé si empezaron o no empezaron, nadie me supo decir. Porque todos miran a Buenos Aires, obviamente. Pero lamentablemente en este momento no sé, decía que iba a haber un arreglo, yo esperaba la semana pasada que pasara y no pasó. No sé qué va a pasar. Si esto continúa, se supone que en junio es todo el mes, creo. Ahora mayo serían 3 semanas y junio todo el mes. ¿Algo más? No, por mi parte no. Yo voy a retirar el trabajo del IMAE el lunes porque el viernes no puedo ir a la consulta porque rindo. Salvo que Yo quede en la escuela industrial. mañana los voy a llevar. Sí, los puedo dejar en la escuela industrial. Los puedo dejar. Bien. En la entrada. Listo. No, yo porque el miércoles no lo voy a poder ver porque rindo justo a las 5, así que. Está. Recuerden que me lo pueden mandar también en forma virtual. Yo se los corrijo y se los reenvío. No tengo ningún problema. A mí o a Damián, a cualquiera de los dos. Listo, profe. ¿Podrá pasar su mail, por favor, profesor? Sí. ¿Cómo Juan? No te escuché. Sí, puede pasarnos su mail. Ingeniero, la palabra completa. Sí. GEAZI. Sí. @gmail.com. Bien, perfecto. Me lo mandás ahí y yo te lo devuelvo inmediatamente ya corregido. Bueno, cualquier cosa, igualmente planeaba llevarlo el miércoles. Pero Bueno, si los traen el miércoles y tengo tiempo y me esperan, se los corrijo ahí al toque. Bueno. Así se lo pueden llevar y pueden usarlo para estudiar. Listo. Buenísimo, gracias. Vale.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran que haga? Si no, seguimos el miércoles directamente y listo. Bueno, lean, traten de leer por lo menos para entender todo lo más que puedan.